Hay una imagen que me quedó grabada para siempre. Es un martes a las 11 de la mañana. Estoy parado en el estacionamiento de la empresa con una caja de cartón en las manos. El sol me da directo en la cara. Y Germán está detrás del vidrio de su oficina en el segundo piso mirándome. No con satisfacción, no con culpa, con indiferencia. Como quien mira pasar un colectivo que no va a tomar. Ese fue el momento en que me echaron. 7 años de trabajo, y me fui con una caja de cartón y el número de un abogado laboralista que una compañera me había pasado por WhatsApp 3 minutos antes. No dije nada ese día. No grité, no lloré, no le mandé un mensaje a Germán diciéndole lo que pensaba de él. Me subí al auto, puse música y manejé hasta mi casa sin parar en ningún lado. Pero en ese momento ya había tomado una decisión, una que llevaba 14 meses preparando. Esta historia no es sobre el día que me echaron, es sobre lo que pasó después, y sobre todo lo que pasó antes, que es la parte que la mayoría de la gente no sabe cuando mira esa imagen del hombre con la caja de cartón en el estacionamiento. Me llamo Andrés, tenía 28 años cuando entré a trabajar a esa empresa, una distribuidora mediana de materiales de construcción con sede en Santiago y 3 sucursales regionales. No era una empresa glamurosa ni interesante, era trabajo y en ese momento era exactamente lo que necesitaba. Entré como analista de operaciones. Mi trabajo era optimizar rutas de despacho, gestionar inventarios, coordinar con los equipos de bodega. A los 2 años me habían ascendido a coordinador, a los 4 a jefe de operaciones de la sede central. Germán era el gerente general, llevaba 12 años en la empresa cuando yo llegué. Tenía 40 y tantos, era de esos hombres que llenan el espacio cuando entran a una habitación, que hablan siempre un poco más fuerte de lo necesario, que dan palmadas en la espalda con suficiente fuerza como para que uno note que la palmada tiene una intención. Era carismático con los clientes, encantador en las reuniones de directorio y una persona completamente diferente cuando la puerta se cerraba. Al principio no lo vi, o no quise verlo. Uno llega a un trabajo nuevo con la cabeza puesta en hacerlo bien, en aprender, en demostrar. No estás buscando señales de peligro en el jefe. Los primeros meses con Germán fueron normales, correctos. El cambio fue gradual, tan gradual que, durante mucho tiempo, no supe exactamente cuándo había empezado. La primera vez que Germán me hizo algo que me pareció raro fue en una reunión de equipo, aproximadamente a los 8 meses de haber entrado. Yo había presentado un análisis de rutas que mostraba que podíamos reducir los costos de despacho en un 17% reorganizando los turnos de los camiones. Era un trabajo que me había tomado 3 semanas. Germán escuchó la presentación en silencio. Cuando terminé, se quedó un momento mirando las diapositivas y luego dijo, delante de todo el equipo, interesante ejercicio académico. El problema es que esto no funciona en el mundo real. Nada más. Sin explicar qué parte no funcionaba, sin preguntas, sin debate. Solo eso y pasó al siguiente punto de la Allende. 3 meses después, Germán presentó en el directorio una propuesta de optimización de rutas de despacho. El ahorro proyectado era del 16%. La metodología era la mía. El nombre en la portada era el suyo. Fui a hablar con él. Con respeto, sin acusaciones. Me miró fijo durante 3 segundos y me dijo que él llevaba años pensando en ese problema, que mi análisis le había servido para ordenar algunas ideas, y que si tenía algún problema con eso, podía conversarlo con recursos humanos. No fui a recursos humanos. Aprendí la primera lección. Germán no robaba trabajo de manera torpe. Lo hacía con suficiente distancia temporal y suficiente ambigüedad como para que fuera muy difícil demostrar algo. Con el tiempo el patrón se hizo más claro. Germán tenía una habilidad particular para hacer que uno se sintiera incompetente sin decirlo directamente. Era un juego que él había practicado durante años y que yo tardé demasiado tiempo en reconocer como lo que era. El acoso se intensificó cuando me ascendieron a jefe de operaciones. Creo que fue ese ascenso lo que lo disparó, porque hasta ese momento yo era un analista. Y el desequilibrio de poder era tan obvio que no necesitaba ejercerlo de forma activa. Pero cuando pasé a ser jefe, cuando empecé a tener visibilidad directa con el directorio, algo cambió en él. El primer incidente grave fue en agosto, 4 años después de haber entrado. Habíamos tenido un problema serio con un proveedor que había entregado material defectuoso a 3 obras simultáneamente. Yo había gestionado la crisis y la habíamos resuelto bien. En la reunión de directorio del lunes siguiente, Germán presentó el caso como ejemplo de gestión deficiente de proveedores y señaló directamente mi nombre como responsable.
No mencionó la resolución, no mencionó que el material venía con certificación falsa, solo señaló la falla con mi nombre delante del directorio. Los meses siguientes fueron los peores. Germán empezó a excluirme de reuniones en las que yo debería haber estado, a asignarme tareas redundantes, a responder mis correos con días de retraso. Era una arquitectura de fracaso. Él construía las condiciones para que yo fallara y luego usaba esos fracasos para justificar lo que ya había decidido. Lo que más me costó fue el aislamiento. Germán era muy bueno cultivando relaciones. Ese círculo, por contraste, me dejaba a mí afuera. No era paranoia, era un patrón deliberado que tardé años en poder nombrar. El punto de quiebre fue en marzo del sexto año, en una reunión de planificación anual ante el directorio. Yo había preparado una presentación de 40 minutos que había trabajado durante 6 semanas. Cuando llegó mi turno de presentar, Germán me interrumpió a los 3 minutos. Dijo que por temas de tiempo iba a saltarse mi presentación, delante de todo el directorio. Sin haberme avisado antes, me quedé sentado con el clic en la mano y en ese momento entendí con una claridad que nunca había tenido antes que no importaba lo que yo dijera, que Germán había decidido algo sobre mí hace tiempo. Esa noche llegué a mi casa y estuve 2 horas pensando, no en cómo defenderme, en cómo ganar, porque hay una diferencia enorme entre defenderse y ganar. Lo primero que hice fue llamar a un abogado laboralista. La respuesta fue directa: evidencia, documentación, fechas, hechos, testigos, no percepciones, no emociones, hechos concretos y verificables. Durante los siguientes 14 meses llevé un registro de todo, un documento en mi computador personal donde anotaba cada incidente con fecha, hora, personas presentes y descripción literal. Guardaba copias de todos mis correos en una cuenta personal. Empecé a pedir confirmación escrita de instrucciones verbales. Germán nunca sospechó nada. Yo hice exactamente lo contrario de lo que él esperaba. Me volví más tranquilo, más colaborativo en apariencia, más invisible. Eso fue lo más difícil de todo. Seguir yendo a trabajar todos los días con una sonrisa. Seguir respondiendo los correos de Germán con amabilidad. Seguir haciendo bien mi trabajo mientras acumulaba cada pieza de evidencia. Me acordaba de lo que me había dicho el abogado: la rabia es el peor consejero en estos casos. Gana el que espera. A los 6 meses de documentación, el abogado revisó lo que tenía: 19 incidentes documentados, un patrón claro de exclusión sistemática, 2 casos de apropiación de trabajo con evidencia de autoría fechada. Pero me faltaba un testigo interno. Me di cuenta de que debía buscar entre quienes ya no trabajaban ahí. Contacté a 6 excompañeros que habían salido de formas que me parecían raras. De los 6, 4 respondieron. 3 me contaron historias que reconocí al instante, diferentes en los detalles, idénticas en la estructura. El mismo patrón, el mismo hombre. Germán llevaba años haciendo esto, y yo no había sido el primero. El aliado que no esperaba apareció en el mes 12. Se llamaba Patricia, directora de Administración y Finanzas. Hasta ese momento yo habría jurado que era una de las personas más cercanas a Germán. Me llamó a mi celular personal un jueves y me pidió un café fuera de la empresa. Me preguntó directamente si estaba construyendo un caso. Le dije que si. Patricia llevaba 2 años viendo comportamientos de Germán que le preocupaban. Tenía sus propios registros, no solo de acoso laboral, sino de decisiones financieras que no cuadraban con los reportes al directorio. Pasamos 3 horas en ese café. Cuando nos fuimos, teníamos un plan. Solicitamos una reunión con el presidente del directorio en su domicilio un miércoles. Yo preparé 104 páginas, 19 incidentes documentados, 2 casos de apropiación de trabajo, el patrón de exclusión sistemática, testimonios de 3 excompañeros y una línea de tiempo de 8 años. La reunión duró 4 horas. El presidente dijo que lo presentado era imposible de ignorar. 2 días después, Germán me llamó a la oficina. Prescindían de mis servicios por reestructuración. Me escoltaron hasta el estacionamiento. En ese momento, no sabía todavía lo que estaba pasando en paralelo. El mismo día que Germán me echó, el presidente había convocado una reunión de emergencia del directorio. Votaron iniciar una auditoría externa. Germán no fue informado hasta que ya estaba en marcha. La auditoría tomó 6 semanas. Germán fue desvinculado. La auditoría había encontrado irregularidades en contratos con proveedores. La empresa llegó a un acuerdo extrajudicial conmigo. Compensación económica, carta de recomendación sin restricciones, implementación de protocolos de prevención de acoso. Germán no cayó solo por lo que me hizo a mí, cayó porque era parte de un patrón más grande. Lo que hizo la diferencia fue la documentación rigurosa, la paciencia y haber encontrado a Patricia. Han pasado 2 años. Hoy trabajo en otra empresa, en un cargo mejor, con un jefe que es un ser humano decente.
Lo que aprendí. Primero, el acoso laboral es sistemático y calculado. Reconocerlo como tal es el primer paso para enfrentarlo. Segundo, la documentación es poder. Cuando uno documenta, pasa de ser víctima a ser alguien que tiene hechos. Tercero, la paciencia es una forma de valentía. Es lo contrario de lo que uno siente ganas de hacer. Y por eso genera una ventaja que el otro no espera. Cuarto, no estaba solo. Germán había dejado un rastro de personas dañadas. Buscarlas fue lo que convirtió mi caso individual en algo que el directorio no pudo ignorar. Si están pasando por algo parecido, documenten todo: fecha, hora, personas presentes, descripción literal, sin interpretaciones, sin adjetivos, sin emoción. Solo los hechos. Busquen asesoría legal antes de actuar, no para amenazar, sino para entender qué necesitan y cuánto tiempo tienen. No renuncien precipitadamente. Renunciar en el momento de mayor presión es exactamente lo que el agresor espera. No estén solos con esto. El aislamiento es una herramienta del acoso y romperlo hace una diferencia real. Yo tardé demasiado en entender que lo que me estaba pasando tenía nombre, que no era mi culpa, que era una conducta que yo no podía controlar, pero que sí podía documentar, confrontar y, con el tiempo y la preparación adecuada, vencer. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar. Si les sirve a una sola persona para tomar mejores decisiones de las que yo tomé, valió la pena contarla. Nos vemos en la próxima.